La propuesta de desarrollo de la línea de gestión para el programa Todos Aprender durante 2021 está fundamentada en un documento base, así como lo hicimos en el 2020. En términos de la conceptualización y de por qué la escogencia de ambientes híbridos de aprendizaje, pues queremos compartir con ustedes que híbrido significa el cruce de dos elementos, pero que en el momento de cruzarse se vuelven un ente completo, integrado e inseparable. Entonces, el híbrido, entendido, aplicado mejor al ambiente de aprendizaje, se constituye en una posibilidad de continuo dentro del proceso mismo y en el que se conjugan muchos elementos y se presenta continuidad espaciotemporal porque está lo presencial y lo no presencial, lo sincrónico y lo no sincrónico o asincrónico, lo digital y lo analógico, entre otros. Para nosotros como instituciones educativas del programa Todos Aprender y en general para las instituciones educativas del país, que durante 2021 tendremos que trabajar en un modelo de alternancia, se presentan varias opciones de hibridación. En primera instancia, la modalidad, que tiene que ver con lo presencial y lo no presencial. ¿Por qué? Porque alternancia, el nombre lo indica, implica que habrá momentos de educación en casa y habrá momentos de educación escolarizada en la escuela. En términos de recursos, la hibridación será en términos de lo digital y de lo analógico, dependiendo del contexto de cada institución, e inclusive en algunas instituciones se podrán combinar ambas formas ambos tipos de recursos. En términos de ritmos de trabajo, obviamente cuando la educación es escolarizada, el docente tiene preponderancia en términos de organización del ritmo de trabajo de sus estudiantes, pero cuando hablamos de trabajo en casa, es el estudiante y las familias quienes determinan los ritmos y los momentos de trabajo. Las interacciones serán distintas en la escuela y en la casa y los roles, por supuesto, cobran gran importancia en los distintos momentos del trabajo. Entonces, en general, estos son los elementos que proponemos de hibridación. Cuando hablamos de ambientes híbridos, así como el año pasado hablamos de ambientes emergentes, pues obviamente hay que reflexionar acerca de la práctica pedagógica. Los maestros durante 2020 tuvieron que hacer una reflexión importante sobre su práctica pedagógica, tuvieron que hacer unos cambios bien importantes, tuvieron que recrear su manera de hacer y en 2021 no será diferente. En este momento es bien interesante considerar que la alternancia entre la casa y la escuela implica muchos elementos y por eso esta definición de Klaus nos parece bien interesante para la situación que vamos a vivir en 2021. Entendiendo que nuestra práctica es social, objetiva e intencional, intervienen varios significados, intervienen distintas percepciones, intervienen las acciones de los agentes implicados, los maestros, los alumnos, la sociedad, las autoridades, y entonces todos esos elementos se configuran, se combinan para que nuestra práctica pedagógica responda realmente a las necesidades que se derivan de un ambiente de alternancia. Estas son reflexiones que el maestro tendrá que realizar durante todo este año. Adicionalmente, entendiendo, digamos, que un modelo de articular el aprendizaje en casa con el aprendizaje escolarizado implica que también pensemos en cómo articulamos pedagogía didáctica y currículo, no solamente a la luz del concepto mismo de cada uno de esos elementos, sino a la luz de unas concepciones generales que se han puesto en evidencia en el año que acaba de pasar y en este año que inicia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros debemos ubicar nuestros procesos educativos en el marco de la sociedad en la que vivimos, con las características del ser humano, de los seres humanos a quienes nos correspondió educar, a quienes tenemos el privilegio y la responsabilidad de educar, la cultura en la que estamos inmersos?
cómo, digamos, debemos hacer transposición didáctica para las distintas concepciones disciplinares, cuál es nuestra responsabilidad en términos de la educación de los estudiantes, no solamente en aprendizaje, sino desarrollo de competencias, cuáles son los intereses de los actores, de los estudiantes, de las familias, de los docentes, de la sociedad misma, para qué estamos haciendo este proceso de formación, porque finalmente lo que nosotros hacemos es propiciar espacio de desarrollo humano integral. Nuestra tarea, nuestra misión es formar seres humanos integrales. Y cómo adecuamos los procesos metodológicos a este nuevo entorno, a este nuevo espacio que nos correspondió a partir de la situación planetaria. Desde su inicio, el programa Todos Aprender ha establecido que no debemos limitarnos a los conocimientos tradicionales, queremos movernos más adelante y por eso siempre hemos pensado en la importancia que tiene hacer un énfasis especial en las competencias para el siglo XXI. En un ambiente híbrido de aprendizaje, en un modelo de alternancia, esto no se puede desconocer, es importante seguir trabajando en ello y entonces queremos que todos los maestros, como colectivo, propicien siempre y en los niños de básica primaria las competencias que aquí aparecen. Solamente mencionaré algunas. Importantísimo que todos sigamos trabajando en la capacidad de aprender a aprender, que implica varias cosas. Enseñar a aprender, por un lado, pero también implica aprender a desaprender. Que nuestros estudiantes vayan mucho más allá de la memorización y de la comprensión misma, inclusive de la aplicación, pensando en la taxonomía de Bloom, y que tengan capacidad de análisis y síntesis, que tengan capacidad de investigación, capacidad de crítica y autocrítica. Que nuestros estudiantes, a través de nuestra orientación, desarrollen más habilidades de comunicación oral y escrita. Y ojalá, si lo pudiéramos hacer, un dominio de una segunda lengua, iniciar en el dominio de una segunda lengua. Que nuestros estudiantes tengan capacidad de generar nuevas ideas, que tengan habilidades y disposiciones para el desarrollo de pensamiento crítico. Algo de esto del pensamiento crítico lo vamos a ver en la STS del lenguaje, que se ocupa un poco de esta competencia en nuestros estudiantes. Las competencias digitales, otros elementos que están allí. Entonces la invitación es a que, independientemente de que sea un ambiente híbrido en el que se combine casa y escuela, todos familias y colectivos docentes propiciamos el desarrollo de estas competencias. Cuando uno habla de un ambiente híbrido de aprendizaje, tiene que hablar obligatoriamente de que varían las modalidades de atención. Entonces hablemos del tiempo y del espacio. En términos del espacio, pues nosotros sabemos que habrá unas actividades que son presenciales y otras que no son presenciales. Las presenciales se darán en la escuela, las no presenciales se darán en casa. En términos del tiempo, habrá unas actividades que son sincrónicas en tiempo real, en las que maestro y estudiantes están presentes en el mismo momento y en el mismo, no necesariamente en el mismo espacio, pero sí en el mismo momento, y habrá otras actividades asincrónicas en las que no necesariamente sea al mismo tiempo. El maestro puede preparar sus actividades, sus configuraciones didácticas, las guías, etcétera, en un momento X y el estudiante las desarrolla en un momento Y, es decir, no hay sincronía en los tiempos. Y eso implica, o sea, la presencialidad y la no presencialidad, la sincronía y la asincronía, implica que pongamos nuestra mirada en varios elementos. Uno muy importante es el aprendizaje autónomo, porque en aquellos espacios en los que los estudiantes van a estar en la no presencialidad y en la asincronía, requerimos que los estudiantes tengan mucha más responsabilidad y que asuman, digamos, y los roles con más fuerza, que nosotros les demos las orientaciones para que puedan ser autónomos en su aprendizaje. Obviamente tendremos recursos analógicos, digitales, interacciones distintas dependiendo del momento de la relación y del tipo de relación que se dé, estrategias diferentes y un elemento muy importante que durante 2020 también se constituyó en clave para finalizar exitosamente nuestro año académico es el seguimiento de los aprendizajes. Ya lo vamos a ver más adelante, cómo los maestros tendrán que hacer un seguimiento más cercano, porque si en la presencialidad, digamos, es posible atender
y hacer seguimiento del proceso. En la educación no presencial también debemos encontrar la manera de realizarlo. Cada institución educativa tendrá que determinar cómo asumir este modelo híbrido. Tendrá que determinarlo dependiendo de muchas características, ¿cierto? Entonces, lo primero que debe saber es con qué cuento los perfiles de los docentes, los estudiantes y las familias. En términos de los docentes, ¿quiénes son los docentes que tienen más habilidades digitales, más alfabetización digital? Y entonces ellos serán quienes apoyen fuertemente el uso de recursos digitales. ¿Quiénes son los docentes que tienen más habilidades en términos de comunicación y serán quienes nos apoyen en la tarea de comunicación con familias y con estudiantes? ¿Quiénes son los docentes que tienen X o Y características para que podamos usar esas fortalezas en las distintas modalidades de atención? En términos de los estudiantes y las familias, pues tendremos que mirar, habrá una diferencia y eso aplica para el acceso a los medios tecnológicos y a los recursos analógicos y digitales. Tendremos que mirar las familias de entidades territoriales que están en ciudad y entidades territoriales departamentales, porque hay una gran diferencia, digamos, entre el acceso a los medios tecnológicos y las plataformas en quienes viven en ciudad respecto de quienes viven en el campo. Ahora, por fortuna, los teléfonos inteligentes nos han dado una gran ventaja y nos han permitido, digamos, que niños en el campo, con un teléfono inteligente, con un plan de datos relativamente económico, puedan acceder al WhatsApp, al YouTube y puedan, digamos, acceder a plataformas y medios tecnológicos a través de los cuales los docentes están haciendo procesos de educación, actividades en diferentes áreas. Obviamente, en cada institución tendremos que mirar, y como lo decía Ingrid, en la gestión del currículo, qué contenidos educativos vamos a priorizar. Porque el 2020, como lo veremos un poco más adelante, nos mostró que hay una serie de contenidos, una serie de temas que realmente no aplican, no tienen la trascendencia que deberían tener y por lo tanto debemos priorizar saberes y contenidos educativos. Pero cada institución tendrá que pensarse muy bien en estos elementos para poder establecer cuál será su modelo de hibridación en el modelo de alternancia. El docente se ha visto mucho más exigido, pero a la vez es uno de los profesionales que con más fuerza y con más creatividad ha respondido a los retos que nos ha impuesto la pandemia. Entonces, el docente tiene que mirar varios elementos. Hay como 3 temas en los que el docente debe concentrarse: los recursos, los tiempos y las interacciones. Y como siempre lo ha hecho, el docente debe tener claro que dentro de su misión está motivar y manejar las emociones de sus estudiantes, orientar y facilitar. Cobra grandísima importancia, muchísima importancia nuestra función como orientadores y facilitadores, comunicarnos de una manera efectiva y asertiva, porque en el modelo de alternancia vamos a tener 2 énfasis grandes y es la comunicación oral que se pueda dar en la presencialidad o en los ejercicios sincrónicos de trabajo, pero también la comunicación escrita que se da en las guías, en las unidades, en los proyectos, y entonces el maestro debe ser muy cuidadoso y atender mucho la manera como se comunica con sus estudiantes, el uso de los recursos y, por supuesto, el docente tiene que pensar muy bien en cómo hacer este proceso de realimentación y de evaluar el proceso y no el producto, es decir, de hacer evaluación formativa. Para los recursos, pues ustedes lo saben, nosotros tenemos una baraja muy amplia de recursos. En términos de recursos analógicos, pues tenemos ATAL para la educación inicial, Aprendamos Todos a Leer, un material muy interesante para el inicio del proceso lectoescritorio de nuestros estudiantes. Tenemos PRES para matemáticas, tenemos entretextos para lenguaje. Durante 2020 usamos un material, Retos para Gigantes, que fue diseñado para educación a distancia. Lo usamos intensivamente en muchos lugares del país y fue de gran utilidad para todos.
Tenemos guías, modelos del año pasado, en fin. Y en recursos digitales, pues ustedes saben que el Ministerio ha dispuesto de toda una batería inmensa de recursos que pueden ser utilizados por la comunidad educativa. Hemos trabajado no solamente en modelos interactivos, como pueden ser los ejercicios que se dan en cápsulas educativas. También desarrollamos profcast, podcast, videos, inclusive muchos docentes encontraron la manera de hacer sus clases por WhatsApp, etcétera. Entonces tenemos toda una baraja para escoger qué elementos vamos a usar y cómo vamos a configurar ese ambiente híbrido de aprendizaje. No les queremos proponer un nuevo modelo de guía, porque consideramos que el modelo que se propuso en 2020 es un modelo que tuvo mucho éxito, mucha utilidad y que pues cumplió en efecto el objetivo que teníamos, ¿cierto? Y es que pudiéramos propiciar espacios de aprendizaje de nuestros estudiantes y desarrollo de competencias. Pero sí queremos que para las guías que se van a desarrollar en 2021, que son guías que no solamente van a incluir el trabajo en casa, sino que tendrán que incluir actividades de trabajo en la escuela, y para cada uno de esos momentos de la guía, ¿cierto? De la planeación de la guía, de la introducción, cuando le hablamos a los estudiantes o cuando les establecemos qué es lo que van a aprender, ¿cierto? El objetivo de aprendizaje que queremos lograr. Cómo miramos el proceso, lo que estoy aprendiendo, practico lo que aprendí, la transferencia, ¿cierto? Ya la puesta en juego del conocimiento que se ha adquirido, el inicio del desarrollo de la competencia, la reflexión sobre el aprendizaje, cómo sé que aprendí, cómo me siento, metacognición y reflexión sobre el aprendizaje, cómo avanzo, que aprendí en mis propias palabras. Lo que queremos, estos que son, digamos, los componentes de las guías de aprendizaje que trabajamos en 2020, pues que ustedes los miren a la luz de cómo podemos hacer la hibridación que les proponemos, qué actividades se proponen en lo presencial, en lo no presencial, en lo sincrónico, en lo asincrónico, qué recursos y analógicos y digitales. Entonces, no es un nuevo modelo de guía, simplemente es un elemento más para el momento de la planeación. Finalmente les queremos hablar de otro recurso que queremos poner a su disposición y que tendrán ustedes a partir de este ciclo de apertura en las instituciones. Este es un trabajo que hemos realizado también como desde el equipo de gestión, desde la zona 3, un equipo de formadores y tutores, decidimos hacer unas mallas de recursos para apoyar, digamos, el uso de Evaluar para Avanzar, y nos estamos combinando muy bien con la propuesta que hay en la CDA de evaluación. Entonces, como ustedes verán, en evaluación hay una propuesta para que las instituciones que no lo pudieron hacer en el marco de la propuesta grande de ICFES hagan Evaluar para Avanzar de manera interna, y nosotros, sea que lo hayan hecho con el ICFES o lo hayan hecho de manera interna, queremos proponerles un recurso que son las mallas de recursos, valga la redundancia, para un uso pedagógico de Evaluar para Avanzar. Entonces, Evaluar para Avanzar lo que tiene es, esto es tomado de las cartillas, ¿cierto? Aquí está la pregunta y aquí está el análisis de la respuesta. Entonces, este análisis de la respuesta es lo que nos da a nosotros como lugar a buscar un elemento adicional, que son los recursos que el docente puede usar para ayudar a aquellos estudiantes que no lograron la respuesta correcta. Y eso, digamos, en eso se fundamenta básicamente nuestra propuesta. ¿Qué pasa? Nosotros creemos que Evaluar para Avanzar se puede ver como una oportunidad de evaluación formativa retroactiva, que significa que después de hacer una medición puntual, que es Evaluar para Avanzar, nosotros creemos unas oportunidades de aprendizaje. Entonces, a partir de los resultados de Evaluar para Avanzar, nosotros vamos a saber, ¿sí? Nosotros teníamos una esperanza de qué debían aprender los estudiantes durante 2020. Evaluar para Avanzar nos va a decir qué fue lo que verdaderamente aprendieron, y ahí vamos a encontrar una brecha, un espacio que hay que cerrar, ¿cierto? ¿Cómo logramos que nuestros estudiantes
aprendan, o sea, acaben de aprender lo que tenían que aprender durante 2020. Y entonces vamos a cerrar esa brecha a través de una propuesta que les hacemos, y es una malla de recursos que nos permita decir para X pregunta de lenguaje, y quienes se equivocaron en la respuesta, lo que yo puedo hacer es actividades que están en distintos recursos que ofrece el ministerio y el programa. Entonces, es establecer como qué pasó entre lo que tenían que aprender y lo que aprendieron, encontrar los recursos a utilizar, y esos recursos tienen dos funcionalidades. Y como estamos en el ciclo de apertura, pues una de las funcionalidades sería que usemos esos recursos para hacer un proceso de nivelación, es decir, para que los niños inicien el año, este año, o sea, quienes estaban en tercer grado, puedan iniciar cuarto grado con prácticamente todos los aprendizajes esperados cumplidos. Entonces lo usaríamos como insumo para un proceso de nivelación, pero también lo podemos usar como un insumo para ajustar la planeación de este año, de 2021. Como les decía mi colega hace un rato, en la resignificación curricular, en la priorización de aprendizajes. Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes estructurantes que requiero que mis estudiantes logren para desarrollo de competencias, y de dónde voy a tomar la información para que esos sean los aprendizajes que de verdad se trabajen? Entonces, nuestra propuesta es, como les decía, una malla de recursos. ¿Qué va a tener la malla de recursos? La malla de recursos, entonces, va a tener un Excel que tiene más o menos esta estructura. Yo sé que ahí se ve un poquito pequeño, pero entonces lo que va a tener es en qué prueba, pues va a haber un Excel por cada prueba. Entonces esto es cuarto grado de evaluar para avanzar lenguaje. Entonces, la pregunta, la clave, que es la respuesta correcta, ¿a qué competencia aplica de acuerdo con este elemento que está, esta tablita que vimos de análisis de la pregunta? ¿Qué afirmación? ¿Qué evidencia? ¿Qué evalúa? Y a partir de esos elementos, que son los que están, digamos, en la tabla de análisis de las respuestas del ICFES, nosotros les vamos a entregar a ustedes estos recursos. En entretextos, en un desafío X, hay un reto X que se refiere específicamente a esa pregunta. En retos para gigantes hay una guía cuyo desarrollo apoya, digamos, el logro de ese aprendizaje esperado. En las orientaciones pedagógicas puede haber una actividad, ahí está. En las cápsulas educativas, entonces en el DBA 14, bueno, encontraremos una actividad para ese efecto y otros recursos. Entonces esto lo encontrarán ustedes, estará a su disposición tanto para todos los grados, para el área de lenguaje, para el área de matemáticas, y estamos seguros que puede ser un gran insumo para, como les decía, dos caminos, ¿cierto? El camino de la nivelación, el camino de cerrar esa brecha que quedó, ese espacio que quedó sin llenar durante 2020, y el camino de la resignificación curricular, y es cómo escogemos los aprendizajes estructurantes, fundantes, para desarrollar 2021 en este modelo de alternancia. Entonces,